palabras de vida, tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 13 de mayo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy lunes, como cada comienzo de semana para nosotros, tenemos la responsabilidad y el privilegio que nos da el Señor de poderte llevar estas bellas palabras de vida. En esta oportunidad quiero invitarte que abras la Sagrada Escritura en la carta de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8 vamos a tomar en esta oportunidad. Hoy, como siempre, guiado a través de su Santo Espíritu, le decimos al Señor, antes de leer su Sagrada Escritura, su palabra que nos da vida, le decimos gracias. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna y bendita palabra que Él pone en el corazón nuestro a esta hora para meditar, para guiarnos, para abrir los entendimientos y que su sabiduría sea derramada en cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, como siempre, úsanos, Señor, con el poder, con la autoridad que tú nos has dado para ser tus mensajeros a través de esta red social, y que tu palabra permanezca por todos los siglos de los siglos. Amén
y amén. Amados hermanos, amigos, a esta hora, estas bellas palabras de vida, nos hemos hecho esta introducción, como siempre leyendo su palabra, y en la Biblia Reina Valera, de traducción del año 60, dice: no hay otro evangelio. ¿Por qué he usado este versículo para el tema de este día? Decretar es bíblico. Así le he puesto al mensaje con un buen signo de pregunta. Yo decreto ¿qué? ¿Qué decretamos los hombres? Yo decreto y Dios me obedece. ¿Qué estamos haciendo en este siglo XXI? En los años recientes se ha puesto de moda cierto lenguaje que durante los casi 2000 años de la vida de la Iglesia cristiana nunca se había utilizado en relación con las enseñanzas de Jesús. Algunos denominaciones, algunos denominados, esa es la palabra, a estas maneras de hablar y expresarse, como el movimiento Palabra de Fe, como el movimiento de la confesión, movimiento de la prosperidad. Cada uno de estos movimientos decretan. La razón detrás de esta manera de hablar y de pensar, según defensores del movimiento, se basan en una serie de textos bíblicos como los siguientes palabras de Jesús. Vamos a ir escudriñando la Escritura en medio de cada uno de estos versículos bíblicos que el Señor nos ha mostrado para estas bellas palabras de vida. Mateo 16, versículos 18 y 19. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. A partir de este texto, el movimiento Palabra de Fe afirma que Jesús nos dio autoridad para decretar cosas y que éstas sucedan. Otro de los textos más citados para sustentar esta afirmación es ir al Proverbio 18. Rápidamente vamos al Proverbio 18. Proverbio 18, 20 al 22. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Existen otra serie de textos bíblicos que el movimiento utiliza como texto donde se habla de arrebatar el reino. Tendríamos que ir a Mateo, Mateo 11,
y versículo 12. 11-12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatarán. Todos estos textos claramente son palabras de Dios, pues son parte de una revelación escrita. Eso no lo podemos negar. Lo que sí podemos negar es que la manera en que estos textos o versículos bíblicos están siendo utilizados sea la manera en la que Dios mismo pretendía que se entendieran. Yo puedo darle a un versículo bíblico un significado que Dios jamás pretendió darle a esa afirmación. Ahora, ni siquiera voy a entrar a la interpretación de estos versículos en su adecuado contexto histórico, gramático e eclesiástico. En realidad no tengo que hacerlo para demostrarte que la manera en que el movimiento Palabra de Fe y los otros movimientos nombrados están utilizando estos versículos es una manera equivocada. Una de las tantas preguntas que nos tenemos que hacer, amados hermanos, ¿cómo podemos saber la correcta interpretación? Es una pregunta consecuente, una pregunta a diario, pero que tiene una respuesta. En nuestros días pareciera que todo detalle termina en el punto de la incertidumbre e interpretación. Escucho y leo cosas como, bueno, y si yo deseo hablar de esa manera, ¿a ti qué? Responden, Dios conoce mi corazón. O al final, cada quien busca a Dios a su modo, y solo el Señor puede juzgar. O a mi Dios me ha revelado de esta manera, y no acepto que critiquen mi vida, o tal vez en el pasado nadie interpretó la Biblia de ese modo. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo nos ha guiado en este camino. Antes de pasar todas las frases anteriormente, quiero dejar en claro que existe un camino para definir la correcta interpretación de estos versículos, y esa forma está disponible para todos. Si Jesús y los apóstoles, así como los demás creyentes que tenían acceso a estas enseñanzas, la interpretaban como nos dice el movimiento Palabra de Fe, o movimiento de prosperidad, movimiento de la confesión, entonces no serán nada difícil encontrar ejemplos de Jesús, los apóstoles o los demás discípulos practicando estas enseñanzas de Jesús. Pero si no encontramos tales ejemplos, entonces significa que la manera en que ellos entendieron esos versículos era de un modo diferente, que no los lleva a expresarse de esa manera. ¿Cómo manifestaba Jesús sus peticiones ante el Padre? Esto lo puedes hacer tú en tu casa, si tienes un corazón realmente sincero y recto para con Dios. Lo puede hacer cualquiera que debe o desee descubrir la verdad sobre esta enseñanza. Revisa en tu Biblia, revisa
los ejemplos de las peticiones de Jesús ante el Padre. No lo que dijo Jesús de manera oscura o debatible y que está sujeto a la diferencia de interpretación. Quiero hacerte varias preguntas, amada hermana en Cristo, amados hermanos. ¿Puedes citar algún ejemplo de una petición de Jesús al Padre donde Él haya usado ese lenguaje de decretar, arrebatar, sujetar, etcétera? ¿Cuántos ejemplos? ¿Dónde Jesús hace esto? ¿Puedes citarlo? ¿Se parece tu forma de pedir algo a Dios a la forma en que Jesús pedía? Lee los evangelios. Aprende del ejemplo de Jesús cómo pone esta necesidad en las manos de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, vamos a revisar primero el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Jesús no decretó. Aquí Jesús no utilizó el mismo lenguaje de este siglo XXI, donde estos movimientos han querido distorsionar el Evangelio. ¿Qué nos dice Mateo? Vamos a ir al próximo ejemplo, a Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Qué le costó a Jesús decretar? ¿Que no pasara esa copa por sus manos? ¿Acaso Jesús no tenía autoridad para declarar? Sino es bien clara su palabra. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Alábalo y glorifícalo. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Y leemos lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. ¿Por qué Jesús no decretó que Satanás no zarandeara a Pedro, como lo dice la Sagrada Escritura? Pero Jesús jamás usó las palabras yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo reclamo, yo establezco, yo no acepto un no o cualquier otro de ese tipo. Me sorprendió, lo he dicho, una ministra, una sierva del Señor, decretando sanidad sobre un hermano que sufrió un cáncer y hoy ya no existe, hoy ya no está aquí.
porque el cáncer fue más agresivo que lo que declaró ella. Ella lo declaró sano. Y el gran insulto que todavía me da vuelta en la cabeza, porque es un insulto hacia nuestro Padre Celestial. Yo no acepto un no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo será posible que hoy día tengamos tanta autoridad como que es la autoridad máxima de que Dios no los obedezca? Uno se pregunta entonces, si Jesús nos dio autoridad para atar y desatar, para declarar y reclamar bendiciones del reino, ¿por qué Él mismo nunca utilizó este tipo de frases durante su vida en este mundo? Excelente pregunta. ¿Por qué Él mismo nunca utilizó este tipo de frase? Como en el versículo 32 que hemos leído de Lucas 22, que dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Y si Cristo, el Hijo de Dios, a quien reconocemos en igualdad con el Padre, nunca, por sumisión al plan de Dios, se atrevió a hablar de esta manera, ¿nosotros sí nos atrevemos? Qué buena pregunta para nuestra vida cristiana. ¿Cómo manifestaron los apóstoles sus necesidades ante el Padre? Bueno, pero Jesús dijo que los que creyeran en Él harían cosas más grandes, y nosotros podemos hablar con autoridad, porque Cristo dijo que haríamos cosas aún más grandes. ¿Ok? Vamos a transitar por este camino nuevamente. La solución es la misma. Si cuando Jesús habló de sus seguidores habían cosas más grandes que la suya, Él tenía en mente que utilizarán el lenguaje y pensamiento del movimiento para la fe. Entonces será difícil encontrar el ejemplo en los apóstoles, donde de forma práctica se utiliza este vocabulario y se expresa esta forma de pensar. Nuevamente, si tú eres recto de corazón y sincero en tu amor por Dios, lo puedes hacer en tu casa. Cualquiera lo puede hacer. Revisa el libro de los Hechos y todo el resto de las cartas paulinas. Puede citar algunos ejemplos donde Pablo o Pedro o algún otro apóstol o creyente utilice ese lenguaje del movimiento palabra de fe. ¿Puede citar alguna ocasión donde Pablo o Pedro o otro personaje declare, decrete, reclame o arrebate? ¿Cuántos ejemplos puedes citar? ¿Se parece tu forma de pedir a la forma de los apóstoles? Quiero llevarte a lo que Pablo dijo en 2 de Corintios,
capítulo 12, versículos 7 al 9 la lectura. Y para que la grandeza de las revelaciones no me ensaltes desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás me abofeteó para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alábalo y glorifícalo. Aquí tenemos gran ejemplo. Pablo no decreta, no reclama ni arrebata, sino que dice: 3 veces he rogado. Rogar no es lo mismo que decretar, amados hermanos. No los confundamos, que lo que tú escuches no es todo lo que Dios quiere enseñarte. Para eso está la Sagrada Escritura. Y preciso, para el día de mañana vamos a tener el mensaje escudriñando las Escrituras. Ni Pablo ni Pedro, ni ningún otro apóstol, ni ningún otro creyente en el Nuevo Testamento jamás utilizaron o utilizó las palabras yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo reclamo. Ellos estuvieron con Jesús. Otros discípulos estuvieron cerca de los apóstoles. Si ellos conocían la palabra de Cristo, buena pregunta, ¿por qué no utilizaban este lenguaje de moda del movimiento palabra de fe, movimiento de la confesión, movimiento de la prosperidad y cuántos más movimientos que existen, que lo han construido los hombres para un engaño? ¿Por qué en la conducta y en las oraciones de los creyentes del Nuevo Testamento no vemos la utilización de este vocabulario, enseñanza o pensamiento? ¿Sabemos nosotros algo que ellos desconocían? ¿Tenemos acaso más credenciales y autoridad que los apóstoles? Los apóstoles, siendo apóstoles, perdonen mi redundancia, habiendo sido elegidos y revestidos de gran poder y autoridad, de quienes de sus oraciones y vida están contenidas en el resto del Nuevo Testamento, no se atrevieron a usar este lenguaje de declarar, decretar, arrebatar, establecer, reclamar. No recibimos un no, amados hermanos. Nosotros, si nos atrevemos, ¿cuál es la razón? La falsa doctrina. Muchos otros seguidores de Jesús, quienes representaron a Jesús, quienes presenciaron a Jesús resucitado y fueron enseñados por Él, y los apóstoles, cuyas oraciones y vida están registradas
en el Nuevo Testamento no se atrevieron a usar este lenguaje. Nosotros sí nos atrevemos. Una última pregunta debemos hacernos. ¿Por qué en el resto del Nuevo Testamento nunca se vuelve a tocar el tema? ¿Por qué cuando la gente sufre, las cartas apostólicas no enseñan sobre arrebatar el reino y sobre declarar sanidad o sobre declarar éxito o prosperidad? ¿Por qué cuando los apóstoles enseñaban en sus cartas a creyentes que padecían persecuciones, no se le ocurrió tocar el tema de arrebatar el reino? ¿Por qué Pablo no arrebató libertad de su aguijón en su carne? ¿Por qué la iglesia no declaró la libertad de Jacobo, quien fue asesinado por Herodes? ¿Por qué Pablo no decretó su libertad de arresto domiciliario? ¿Será porque nosotros sabemos algo que ellos no sabían? ¿Tenemos algo que ellos no tenían? ¿Podemos presumir más autoridad que los mismos apóstoles? ¿Quién no estamos creyendo para que Dios nos obedezca? ¿Qué pensamos en nosotros mismos? La pregunta más sencilla: estos nuevos movimientos, como el movimiento Palabra de Fe, quiere que practiquemos algo que Jesús, sus discípulos y los demás creyentes en el Nuevo Testamento jamás practicaron. ¿Por qué yo he tomado Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8? Porque Pablo expresó estas palabras a los de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, amados hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Parece que no hay temor de Dios, al parecer. Se nos ha olvidado y hemos hecho interpretaciones a la manera nuestra. Al llegar a la conclusión de este día, decretar es bíblico, es una gran responsabilidad que ha puesto el Señor en nuestras manos, para con pocas palabras, pero basada en la Sagrada Escritura, guiarte por una senda correcta. Cada semana recibo peticiones de oración, pero en algunas ocasiones han decretado y han declarado sanidad sobre esa petición.
Entonces, ¿para qué yo voy a orar si ya la decretaron? Ya la declararon sana. ¿No es ilógico? ¿Para qué la hacen llegar? Si ustedes creen más en los movimientos, palabra de fe, el movimiento de prosperidad y de la confesión, que lo que está estipulado en la Sagrada Escritura. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13, comenzamos leyendo así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí no dice decrete, declare, arrebate. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. La oración de fe. La oración es lo más importante. Es la llave que Jesús nos dejó. Quiero que tú puedas subrayar este versículo en tu Biblia. Y recuerda, versículo 13, haga oración. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanza. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Cada uno de estos ancianos no sean porque tienen mayor edad, no, amados hermanos, porque tienen un mejor conocimiento de la palabra, han sido llamados al ministerio como ancianos por su santidad ante Dios, que es lo más importante. Mire qué importante la santidad de Dios, porque su palabra dice: nadie verá a Dios sin santidad. ¿O no? ¿Qué nos expresa la Sagrada Escritura? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Oración con fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Amén. Alábalo y glorifícate. Glorifica al Señor en este día, porque Él te ama, Él te busca. Y el Señor en este día quiere encontrarte, no decretando, no declarando, sino orando, amados hermanos. Siempre yo tengo esto puesto en mi mente, lo que Pablo sufrió en su vida como un buen siervo de Dios, como apóstol, y no arrebató, no pudo liberar de su aguijón en su carne. Y hoy nosotros declaramos, nosotros arrebatamos, nosotros decretamos, y así muchas de las cosas que Jesús no lo enseñó,
ni sus apóstoles lo aprendieron. Quizás algunos me dirán, son cosas que no estaban reveladas. Comentaba con un hermano en Cristo de la Sagrada Escritura y una de las cosas que han querido pervertir este evangelio ha sido las nuevas traducciones liberales de la Biblia, porque hay teólogos liberales y teólogos cristianos que buscan una mejor estudio de la palabra de Dios, y eso nos ayuda. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la red social. Para poder sacar el material correcto, para poder hacer que realmente sea un estudio por un teólogo cristiano no liberal. Amados hermanos, estas bellas palabras de vida son bellas palabras de vida por el calibre espiritual, por la enseñanza, por la guía que a través de la Sagrada Escritura nos enseñan. Un momento más de nuestras vidas. Le digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy levanto mi corazón en gratitud para decirle al Señor gracias por tu enseñanza, por tu palabra, porque estamos viviendo en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué precioso y hermoso versículo para terminar en este día lunes estas bellas palabras de vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan buscando la prosperidad, buscando creerse más que un apóstol, creerse más que un Jesucristo. Aquellos que no son ni capaz de levantar una viga de 4x4, menos pueden tomar su cruz y seguir a Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, como cada día, lunes, antes de finalizar, le agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Lo que por gracia lo hemos recibido, por gracia lo debemos compartir. Y ahora te dejo con una preciosa y hermosa alabanza de nuestro hermano Rabito, que se titula Sinceridad. Amén y amén.
su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. A vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades.